Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestro tema. Ahora el tema número 4 de el libro Discípulos, bueno, el libro de espiritualidad de los discípulos y misioneros de la salud. Tema 4 que se titula Los sacramentos como medio de comunión. Esos sacramentos que nos ayudan a entrar en esa comunión con Dios. Debido a que el tema es muy largo, vamos a hacerlo en dos secciones. La primera sección la veremos el día de hoy y Dios mediante el próximo martes veremos la segunda parte. Bien. Primero, hay que tener muy presente que Dios tiene muchas maneras y formas para compartirnos su gracia, para poder entrar en comunión con Él y para poder iluminar ese dolor o esos momentos complicados que se presentan en la vida del hombre. Pero el problema o las circunstancias es que pocas veces nos acercamos a ellos. Los sacramentos son signos visibles y sensibles que nos dan la gracia de Dios, encomendados a la iglesia, instituidos por Cristo. ¿Para qué? Para que la persona pueda encontrarse con el Señor, para que la persona tenga una vía segura y un camino para esa relación con. Sin embargo, hay personas que ya sea por la ignorancia, personas ya sea por la mala información, ya sea por la desidia o por algunas otras circunstancias ajenas, incluso el mismo miedo, no acuden a los sacramentos. Por ejemplo, ¿cuándo ocurre esto? Cuando los sacerdotes, cuando los enfermos ven a un sacerdote, la mayoría tiene ese miedo y esa frase que en muchas ocasiones se nos presenta: no, padre, yo todavía no me voy a morir, si no estoy tan grave, ¿quién lo llamó? Yo no lo necesito, yo no lo ocupo. Esa negación tan grande que tiene el enfermo, sabiendo que el sacramento ha cambiado y se ha modificado desde el Concilio Vaticano II. Antes se le conocía como el sacramento de la extrema unción, el sacramento de la unción de los enfermos, y se daba como ese último sacramento que encaminaba a las personas, por decirlo de alguna manera, que ya era la despedida, por decirlo, de la persona. Por ende, muchas de los fieles se quedaron con esa concepción: si ven al sacerdote y ellos están enfermos, quiere decir que se van a morir, quiere decir que van a pasar a una vida. Sin embargo, eso es totalmente equivocado. El sacramento de la unción de los enfermos, su nombre lo cambió precisamente para tener en cuenta no solo la necesidad de los moribundos, sino de todas aquellas personas que se encuentran en un estado de enfermedad. Por eso se llama la unción de los enfermos, no la unción de los moribundos, no la unción de los que van a morir, sino la unción de aquellas personas que están enfermas y que en esa misma enfermedad encuentran en Dios esa gracia y esa paz. Por ello, tengamos en cuenta que el sacramento de la unción de los enfermos no es para empujar a la persona a la muerte, sino antes bien es un alivio en estas circunstancias difíciles. Recordemos que son 5 los efectos del sacramento de la unción de los enfermos. El primero y el más importante es la unión de Cristo con el enfermo. El segundo es ese consuelo, paz y ánimo que da, es decir, ese apoyo de parte de Dios. El tercero, que es perdona los pecados cometidos. El cuarto, que es procura o da la salud si es para la salvación. Y el quinto y el último es dispone al encuentro definitivo con Dios. Sin embargo, estos 5 van en orden jerárquico, es decir, el primero lleva una prioridad. Lo primero es unirte a Cristo, con Dios. Sí, un efecto de ellos sería prepararte para el encuentro definitivo con Dios, pero Él es el quinto. Lo principal primero es unirte con Dios, es darte consuelo, paz y ánimo, y tercero, perdonar tus pecados, que son los principales en estas circunstancias. En otros casos también es la familia quien
pide la presencia del sacerdote o prolonga su llegada aunque el enfermo lo pida, eh, eh, y quieren engañar al enfermo. Díganle que no lo llamamos, díganle que aquí lo encontramos, díganle que él llegó, díganle que nosotros no le dijimos, sino antes bien, la misma familia es la que se debe de preocupar por la preparación de vida del enfermo y para que él reciba ese sacramento y esa gracia que va unada al sacramento. En muchas ocasiones, tristemente lo puedo decir, la familia se espera hasta el último momento, la familia se sigue esperando ya cuando el enfermo está agonizando, y muchas de esas veces el sacerdote no alcanza a llegar. El sacerdote, por las actividades, por las circunstancias, no puede estar afuera del hospital esperando el momento en el que le llamen, o en el momento en el que esté preparado la persona, sino antes bien debe de mantener esa corresponsabilidad. Es decir, bueno, si yo veo que ya mi enfermo tiene una circunstancia grave, ya sea por la edad, ya sea por la gravedad de la enfermedad, ya sea por las complicaciones, bueno, pues con anticipación voy y busco al sacerdote para que pueda visitar al enfermo. Y en estas circunstancias a veces hay personas que se enojan, hay personas que se molestan con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque padre, es que le estuve marcando y no llegó, padre, es que ya murió mi persona, es que padre, no llegó, no respondió, no vino. Tengan en cuenta eso. No podemos dejar a un lado nuestras ocupaciones, ni las mismas misas, ni los compromisos que ya tenemos, simplemente por dejar o porque la familia ha dejado pasar todos estos momentos. Ocurrió algo muy bonito en esta semana. Una persona que había pedido una asistencia de un sacerdote COVID, sin embargo ahorita tenemos una complicación, tenemos muy poquitos sacerdotes que están laborando, específicamente 3. Entonces para el apoyo de esa persona pues era muy complicado. Entonces pues yo les dije, miren, yo podría asistirla el lunes. Pues por la gracia de Dios, esa persona todavía estaba, esa persona todavía pudo recibir el sacramento, pudimos encomendarla al Señor, y qué bueno que en ocasiones se puede realizar estas circunstancias y se propician las condiciones debidas, pero en muchas otras no llegamos a tiempo, no por complicaciones nuestras, sino porque nos avisan con antelación, con unas circunstancias muy difíciles. Me pasó también en otro caso en esta misma semana. Me marcaron, no pude contestar, regreso la llamada, padre, es que lo estaba buscando para venir a ungir a un enfermo, pero ya murió. Digo, bueno, estando yo en Salamanca, poderme trasladar a Irapuato, no era como que llegaba en 1 minuto, 2 minutos. Sin embargo, pues esas son las complicaciones. ¿Qué nos enseña esto? Los sacramentos son ese regalo de parte de Dios, y ese regalo que no debe de prolongarse hasta el último momento, ni tampoco debe de tener la concepción de que es algo malo lo que me va a hacer el Padre, o me va a encaminar, o el Padre personifica la misma muerte que viene por mí. Bien, sea la expresión que sea, tanto del enfermo o por parte de la familia, ¿qué es lo que nos deja ver? Que hay un miedo por la falta de formación ante los sacramentos del dolor, sobre todo aquellos que se relacionan ya al final de la vida, como es el sacramento de la unción de los enfermos. Este sacramento que en ocasiones es muy poco practicado por la misma ignorancia o miedo de las personas.
si conocieran la gracia del sacramento de la unción de los enfermos, que en pocas palabras es un salvavidas para la persona que está en esta circunstancia, y sobre todo para aquella persona que pasa a la casa de Dios, es ese perdón de los pecados. Hay un momento dentro de el sacramento de la unción en donde uno pide perdón. Es uno de los 2 sacramentos de perdón, en donde se borran los pecados, y si la persona ya tiene una gravedad palpable, se le da lo que es la indulgencia plenaria, que es un borrón y cuenta nueva. La indulgencia plenaria que se da en artículo de muerte, es decir, en vistas a ese paso definitivo. Y cuando se te da esto, estando a las puertas de la vida eterna, pues, ¿cuál es el lugar al que llegas? Al cielo. ¿Cuál es la vivencia que tienes? La experiencia de la gracia de Dios. Sin embargo, por ese desconocimiento o esa formación de las personas, muchos, si no es que la gran mayoría de los enfermos o de los que mueren, se van sin este sacramento, sin este gran salvavidas que nos hace pasar directamente al cielo, sin necesidad de mantener el purgatorio por las reminiscencias que tenemos en el pecado. Por ello hay que quitarnos esta concepción errónea, esta concepción de miedo, esta concepción de angustia, sino antes bien el saber que el sacramento es el mejor regalo que le pueden dar a una persona. El sacramento es lo mejor que pueden hacer por ellos en estas circunstancias. Los sacramentos, entonces, son estos gestos simbólicos que manifiestan la comunión del amor de Dios hacia su pueblo. Es decir, el Señor quiso por medio de gestos, quiso por medio de acciones concretas poder darse a entender a las personas. Por eso es que nosotros utilizamos muchos signos y símbolos. En todos los sacramentos vamos a encontrar 2 partes, que es la materia y la forma. La forma o la fórmula siempre es las palabras precisas. En cambio, la materia es aquello por lo cual se transmite la gracia de Dios. Por ejemplo, en el sacramento de la unción de los enfermos, la materia es el óleo, la materia es el aceite bendito, y la forma o la fórmula es: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te concede el Señor la gracia del Espíritu Santo. Se unge la frente para que con la gracia de Dios se vean perdonados todos tus pecados y quedes libre de todo mal. Se ungen las manos para que, libre de tus pecados, puedas gozar de esa gracia con Dios. Esas 2 circunstancias son los gestos simbólicos que hace, esa manera en la cual Dios se encuentra con, esa manera con la cual Dios hace relación con el enfermo. Benedicto XVI los llama sacramentos de curación, que ya desde la tradición de la Iglesia vienen ubicándose en este tipo de sacramentos. ¿A cuáles? Al sacramento de la penitencia, de la reconciliación, al sacramento de la unción de los enfermos y la comunión eucarística a forma de viático. ¿Qué es esto? Es el último alimento para pasar a la gracia de Dios, o el alimento para el camino. Eso es un viático, te doy lo necesario para que puedas realizar este viaje. Qué importante es que la persona pueda recibir estos sacramentos completos. No solamente uno u otro, sino estos 3, que dentro del ritual se le conoce como el rito completo. Lo más indicado sería que la persona pudiera confesarse de boca, que la persona pudiera sacar todos esos pecados, esas faltas, esos problemas que tiene en su interior. Posteriormente de haberlo sacado, se ve confortado por la gracia de Dios por medio del óleo santo, y una vez confortado se le da el alimento para el camino.
Eso es el rito completo, ese es el rito que todo enfermo debería de llevar, es el rito que toda persona en una circunstancia de enfermedad debería de tener. Si ustedes se fijan, son 3 sacramentos los cuales se manifiestan en ese momento, y nosotros a duras penas a veces alcanzamos a brindarle uno, ya sea que te llamen para la unción de los enfermos cuando están inconscientes, o cuando llegas y todavía pueden estar algo que están todavía en sus 5 sentidos, que puedes realizar el sacramento de la reconciliación. Ya muy pocas veces cuando nos llaman a los sacerdotes es para poderles dar la comunión a forma de viático. Ya por las circunstancias casi siempre nos llaman cuando están hospitalizados, casi siempre nos llaman ya en un régimen alimenticio muy difícil de sobrellevar, incluso ya estando intubados, o ya las personas que no pueden pasar el mismo alimento. Sin embargo, tengan en cuenta esto: los sacramentos de curación se le conocen como 3: sacramento de la reconciliación, que es la confesión; el sacramento de la unción, que es la fortaleza; y el sacramento de la comunión a forma de viático, que es ese alimento para el camino que vamos a emprender, o esa transición que vamos a participar. Bien, la tarea de la Iglesia es, por tanto, ese anuncio del reino de Dios. Y en ese anuncio del reino de Dios, uno de los procesos más importantes es el proceso de la curación. Si ustedes se fijan en todos los evangelios de Cristo, los 4 evangelistas, los milagros siempre redundan en curaciones milagrosas. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios no va a existir el pesar, no va a existir la tristeza, no va a existir la agonía, no va a existir el sufrimiento, sino antes bien, todos ellos se van a ver superados por la gracia de Dios. Por tanto, quien tiene al Señor en su sufrimiento está seguro de que su amor, su gracia, nunca lo va a abandonar. Es decir, quien es consciente de que no está solo en estas circunstancias, sabe que Dios está a su respaldo, sabe que Dios lo cuida, sabe que Dios lo mantiene. Cada sacramento, por tanto, expresa esa acción de Dios y esa cercanía, porque Dios se da y Dios se deja ver en el mismo sacramento. En esos sacramentos es cuando Dios nos da esa referencia de su propia vida. En la imagen vemos cómo los sacramentos están involucrados y están interpenetrados uno con otro: la confirmación, el matrimonio, la comunión, la penitencia, el bautismo. Todos ellos hacen alusión siempre a otro sacramento. Todos ellos siempre buscan ese acercamiento con Dios, y ese acercamiento pleno y sincero. Vamos a ver entonces el primer sacramento de curación, el sacramento de la penitencia. La penitencia o la reconciliación, o como comúnmente se conoce por los fieles, la confesión, se convierte en la medicina. Y quisiera resaltar esto: se convierte en la medicina. ¿Por qué hago esta alusión? ¿Por qué? Porque la medicina se da cuando se empieza a estar enfermo. Un doctor nunca te va a recetar ya la medicina cuando ya estás a las puertas de la muerte, sino que te da la medicina para recuperarte, te da la medicina para combatir ese mal que te está cogiendo, y que con la finalidad de que puedas llegar a restablecerte. Por tanto, la medicina espiritual es este sacramento de la penitencia. ¿Por qué? Porque la penitencia lo que hace es librarte de ese mal, librarte de ese pecado, librarte de esa desesperación, de esa congoja, de todo aquello que traes cargando a lo largo de tu vida, y que quizás por vergüenza o por circunstancias de miedo, de incertidumbre, de inseguridad, de dejarlo a un lado, nunca las personas se han liberado. Por tanto, lo que hace este medicamento es
expulsar todo mal de la persona. Lo que hace este sacramento es quitar esas cargas y esas penas. La imagen aquí nos lo revela mucho. Ese Señor que ofrece la llave para quitar ese grillete que nos hace cargar ese pecado, ese grillete que nos hace mantenernos en esa cama. La liberación del pecado es una acción muy grande, es una acción muy efectiva. ¿Para qué? Para mantener al enfermo en unión al sufrimiento del mismo Cristo. Por tanto, el sacramento de la penitencia, recordemos, es la medicina que libra al espíritu de ese pecado, de ese malestar. Bien, en este sacramento de la confesión es un tiempo muy importante que nos ayuda a recapacitar, a reconocer nuestros errores, nuestras fallas, a sentir nostalgia también por haber ofendido a Dios y para hacer ese propósito de cambio y ese propósito de reconciliación o ese propósito de conversión. Por tanto, el sacramento se convierte en ese don de curación que no solo restituye la gracia del bautismo. En el bautismo, recordemos, uno de los efectos del bautismo es liberarnos del pecado original, porque el pecado no es algo intrínseco a la persona, sino es algo que lastima y daña su naturaleza. Por tanto, el sacramento de la penitencia nos restituye al origen primordial. ¿Cuál es el origen primordial? Esa gracia y esa comunicación con Dios. Por tanto, ese hombre nuevo que nació del agua tiene que ser rearmonizado, tiene que ser restituido a lo largo de toda su vida con este sacramento. La imagen aquí nos es también muy iluminadora. Estas personas que vienen con ese corazón de piedra, con ese corazón insensible, y lo que hace el Señor es quitar ese recubrimiento y otorgarle realmente lo que está en el fondo de la persona, que es ese corazón amoroso, ese corazón misericordioso, ese corazón que ama, que perdona, ese corazón que irradia a la sociedad con su cariño. En esta relación, el Código de Derecho Canónico nos hace alusión a este mismo sacramento. Es un sacramento judicial y medicinal. Quizás el término judicial pudiera parecer para nosotros muy fuerte o muy grave. Sin embargo, recordemos que viene de ese vocablo de justicia, esa justicia que se incorpora, esa justicia que se da. Por tanto, si yo cometí un error, no me van a aplaudir. Si yo cometí una falta, lo que van a hacer es tratar de restituir de la mejor manera y dar esa medicina. ¿Para qué? Para que no me vuelva a pasar, esa medicina para que no vuelva a mantener esta circunstancia que se presenta. Por tanto, el sacramento el sacramento no solamente es medicinal, el sacramento no solamente es algo que se da como una forma de procurar un bienestar, sino también como una restitución ante algo que yo hice, una restitución de algo malo que viví, que experimenté. El canon 978 párrafo 1 dice: el sacerdote debe tener presente el ejercicio del ministerio que hace las veces de juez y médico. Interesante, estas dos. El confesionario se convierte pues en ese lugar de justicia, pero también de curación, ese sacramento en el que se vive esta circunstancia de experiencia de vida. Por tanto, es constituido por Dios ministro de justicia y misericordia divina. Claro está que hay que reparar, claro está que hay que restaurar esas circunstancias, pero también es necesario mantener esa misericordia divina en la que estamos manteniéndonos esa relación con, ¿sale?
La justicia siempre debe de tener esa solución hacia un problema que se cometió, y la misericordia viene a ser esa gracia y ese cariño de parte de Dios. Entonces, como médico, el sacerdote debe de conocer el estado del enfermo, indagar las causas de la enfermedad moral y ofrecer las medicinas oportunas que lo curen y lo fortalezcan. Este párrafo me encanta. ¿Por qué? Porque el sacerdote se le ve ya no simplemente como un juez, como así lo estamos acostumbrados. Es que el padre me va a regañar, es que el padre me va a jalar las orejas, o el padre se va a enojar conmigo. No es solamente juez el sacerdote, sino también es un médico. El sacerdote debe de conocer ese estado del enfermo, debe de buscar, indagar cuáles son las causas que llevó a estas circunstancias y ofrecer el medicamento que sabemos que lo va a curar y lo va a fortalecer. Bien, el sacramento de la unción de los enfermos, el sacramento número 2, este sacramento de curación en el número 2, que es la unción de los enfermos. Lo fundamental de este sacramento es el cuidado de Jesús por los enfermos, es decir, la atención de Jesús por el enfermo. Salud y salvación, ya lo veíamos en el libro número 2, están intrínsecamente unidos. No puede haber una salud que no aspire a una salvación, ni una salvación que no ilumine la propia salud. De allí los términos salud salvífica y salvación saludable. Por tanto, hablar de la unción de los enfermos nos ayuda a ampliar esa mirada, esa experiencia de enfermedad y sufrimiento al horizonte de la misericordia de Dios. Por tanto, la medicina que Dios nos da la certeza de su bondad y nos fortalece y nos consuela, y al mismo tiempo nos remite a una curación definitiva, quizás no en este momento, quizás no en estas circunstancias de la vida, pero sí a una curación en la misma resurrección de la carne. De modo que si la penitencia era la medicina, podríamos llamar que la unción de los enfermos es ya esa intervención quirúrgica, esa intervención médica, esos cuidados mucho más especializados, siguiendo esa analogía de la enfermedad. Cuando uno no está tan grave, ¿qué es lo que te dice el médico? Tómate estas pastillas. Cuando la gravedad sobrepasa los medios de nuestra propia curación, de nuestro propio cuidado, lo que hacemos es ir con el especialista para que las personas que saben nos puedan ayudar a facilitar estos momentos y estas circunstancias. Allí es donde entraría el sacramento de la unción de los enfermos, como esa terapia, como esa intervención médica que se da ya a los enfermos más graves. Por tanto, cuando hay un enfermo, muchas veces se piensa, llamemos al sacerdote para que él venga, no después, hay algunas personas, no, después trae mala suerte, no le llamemos, o luego se asusta el enfermo, o pensemos que es necesario, que es muy necesario llamar al sacerdote, ya que por medio de él Jesús se hace presente para aliviar a el enfermo. No es un hombre el que va con aceititos a realizar una X cosa, sino antes bien es la misma persona de Dios que acompaña al enfermo en estas circunstancias, la misma persona de Dios que está allí con él. Esa es la gracia del sacramento. No es para asustarlo, ni es para que le vayamos a hacer algo mal al enfermo, sino antes bien es para confortarlo. ¿Cuántas veces he tenido la experiencia de que la persona se siente tan aliviada, se siente tan contenta de vernos allí, de poder recibir el sacramento, de que hasta a el mismo personal sanitario
nos agradece el hecho de decir, es que el padre estaba impaciente, es que el padre estaba muy mal, es que estaba en esa circunstancia muy muy intranquilo, y después de que llegó usted, después de que platicó con él, después de que estuvo compartiendo con él, se tranquilizó bastante, encontró esa armonía. Para eso sirve. ¿Por qué? Porque el sacerdote es ese regalo. El sacerdote es la presencia de Dios. El sacerdote es aquella persona que va a curar. El sacerdote es aquella persona que actúa por manos de Dios. Por tanto, la acción bautismal, la acción sacerdotal bautismal, ¿cuál es esto? Que el enfermo llame. Es el enfermo el que llama al sacerdote, lo que implica una demanda personal. No se trata de un remedio mágico, sino de una voluntad al menos implícita de recibir la ayuda de Cristo a través del sacramento de la unción. Y es importante esta alusión. ¿Por qué? Porque quien demanda al sacerdote, quien lo pide, quien lo solicita, es el enfermo mismo. Es el enfermo que lo pide debido a que él sabe que está experimentando dentro de su vida, dentro de sus circunstancias, esa necesidad de esa ayuda de Dios, esa necesidad de estar con su Señor. ¿Y por qué se habla de una demanda? Se habla de una demanda porque el enfermo, al ser un bautizado, tiene derecho a recibir las gracias de Dios en los momentos complicados de la vida. Por eso se habla de que Él es el que demanda, es el que pide, el que solicita, debido a que es un bien para Él el recibir estos sacramentos. Hay que tener en cuenta que no es un remedio mágico. Hay personas que piensan también equivocadamente que con la unción de los enfermos mi familiar, mi amigo se va a curar. No, esa no es una de los efectos del sacramento de la unción, sino antes bien, el meollo es reunir al enfermo con Dios, es unir al enfermo con Dios. Algunas personas dirán, padre, entonces si el enfermo ya no lo puede pedir al sacerdote, ya no lo podemos llevar. No, claro está que la primera etapa, la etapa ordinaria, sería que el enfermo pudiera llamar al sacerdote. Es decir, cuando el enfermo está consciente, cuando el enfermo puede escuchar, cuando el enfermo tiene la capacidad de poderse expresar. Cuando ya no tiene esta capacidad, cuando ya no tiene esta circunstancia, es obvio que la misma familia puede interceder por él, puede intervenir por él, cuando él ya no tiene la capacidad de hacerlo por sí solo. De modo que esta persona puede, o el familiar o el amigo, puede solicitar la presencia del sacerdote, mientras en vida o en conciencia la persona nunca haya rechazado la confesión de la fe, ni nunca haya declarado que en la enfermedad no quisiera haber sido asistido por él. Que en ciertos momentos nunca me ha tocado una persona de ese estilo. Sin embargo, es una opción viable el que la persona haya renegado de la fe, la persona no quiera saber absolutamente nada, y pues se respeta esta circunstancia que se da. Aquellos que están gravemente enfermos van a sentir sí o sí la necesidad de sentirse ayudados por Dios y por la Iglesia. Créanme que esto se los puedo yo afirmar donde quiera. Las personas que más valoran la religión, las personas que más valoran la fe, las personas que más se dan cuenta de esa necesidad son los enfermos, no por el miedo que sienten, sino antes bien por recapacitar y decir, necesito, es que la vida no puede ser así, la vida no puede llegar a a cuatro paredes, a una cama, a un diagnóstico, sino antes bien tiene que haber algo más. Por tanto, ese dolor físico y esa debilidad que trae consigo la enfermedad, el miedo, la ansiedad, exigen la presencia de Dios, exigen a ese Dios que se da, a ese Dios que se presenta.
La unción de los enfermos pues responde a estas necesidades específicas, puesto que es un sacramento de fe, un sacramento que lo recibe el cuerpo y que fortifica el alma, y mientras el alma esté fuerte, el mismo cuerpo recibe esa fortaleza, esa gracia venida por parte de Dios. Bien, la enfermedad, por tanto, no solo es un mal físico, sino que a veces se trata de esa prueba moral, de esa prueba espiritual. El enfermo experimenta una gran necesidad de una fuerza interior. Por tanto, la unción de los enfermos no solamente fortifica el cuerpo, sino su principal tarea es que el espíritu se vea fuerte, es que el espíritu se vea reconfortado, es que el espíritu pueda tener los elementos necesarios para salir adelante, salir triunfante. Esto no lo podemos hacer solo. Una persona que quiera vivir su enfermedad solo está destinado a caer, está destinado a desesperarse, está destinado a encontrar ese pesar. La unción con aceite es signo de esa gracia y de esa salvación espiritual mediante el sacerdote. Recordemos ese pasaje del Evangelio de Lucas del buen samaritano. Lo primero que hace la persona es buscar ese alivio. ¿Con qué lo da? Con el aceite que es el instrumento, el aceite que es el medio por el cual el enfermo recibe esta vivencia y esta circunstancia. Bien, ¿cuál es entonces ahora la acción sacerdotal ministerial? Ya vimos la acción sacerdotal bautismal, que es el enfermo que pide, que es el enfermo que se da cuenta que necesita de la gracia de Dios, que es el enfermo que ante estas circunstancias ven la necesidad. Ahora, la acción sacerdotal ministerial es por medio de la imposición de las manos del sacerdote. Aquí, ojo, esta es una acción meramente sacerdotal, no la puede realizar el diácono, no la puede realizar un seminarista, una religiosa, es única y exclusivamente del sacerdote, puesto que va añeja siempre al perdón de los pecados y a la fortaleza de Dios. Por tanto, esta unción con el óleo y con las oraciones viene con esa gracia nueva. Este es un sacramento que confiere al enfermo la gracia del Espíritu Santo. Lo escuchábamos en la fórmula. Recibe por esta santa unción la gracia o el don del Espíritu Santo para que libre de tus pecados, ahora sí, para que una vez que estás lejos de los pecados puedas vivir una vida en gracia. Todo el hombre en él recibe ayuda para su salvación, se siente refrescado de la fe de Dios y obtiene fuerzas contra las tentaciones. Recordemos, el sacramento, en esa acción, en esa imposición de las manos del sacerdote son las manos que están consagradas, son las manos por las cuales Dios consagra la Eucaristía, son las manos por medio de las cuales Dios absuelve los pecados, son las manos mismas que ungen, que signan al enfermo para que éste recupere la fortaleza por medio de la gracia de Dios. Recibe por esta señal la gracia del Espíritu Santo. Recibe por este signo para que libre de tus pecados puedas vivir una vida plena. Un pequeño dato curioso. ¿Cuál? En el lenguaje tradicional se le llamaba extrema unción porque se considera como el sacramento de los moribundos. Sin embargo, no hay que esperarnos a los últimos momentos para vivir este sacramento. La unción para el enfermo la unción prepara, al enfermo para afrontar el momento de la vida terrenal. Es decir, para este momento, para este instante. Recordemos, ya lo decíamos, no es la extrema unción, no es esa unción
para moribundos, para las personas que van a pasar a la casa de Dios, sino antes bien es una unción que debe recibir el enfermo, es decir, la persona que esté enferma. Ahora, en condiciones muy concretas para quien recibir el sacramento de la unción, porque a veces dicen, padre, yo estoy enfermo, tengo gripa, únjame, me duele mi cabeza, únjame. No, son dos condiciones muy concretas. Primero, ser un adulto mayor que vea sus fuerzas ya debilitadas. No solamente un adulto, yo tengo 60 años, ya soy un adulto mayor, no, sino antes bien que sus fuerzas ya se vean mermadas, que ya no tenga la misma vitalidad que antes. Hay personas de mi respeto, 60, 70, 80 años, que tienen una vida envidiable. El sacramento de la unción primeramente es para los ancianos, los adultos mayores que ya ven sus fuerzas muy debilitadas, o segundo, para aquellas personas que tengan una enfermedad grave y se acentúa esa enfermedad grave, no una enfermedad como ya lo decían, dolor de cabeza, una gripa, un dolor de estómago. Ah, padre, tengo una enfermedad crónica degenerativa, una enfermedad que no se me va a quitar, una enfermedad que me está trayendo problemas, voy a ser partícipe de una cirugía, tengo un cáncer, una enfermedad que me hostiga bastante, perfecto, adelante, poderte ungir. Esas son dos condiciones muy concretas, no las olvides. Por último, el derecho canónico y la unción de los enfermos. El sacramento de la unción de los enfermos se lleva a cabo mediante el rito sagrado, el rito que consiste en ungir el óleo, con el óleo, el cuerpo del enfermo, y que se pronuncian las palabras que ya las he mencionado. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te veas restablecido de esa gracia. Este sacramento, por tanto, otorga la gracia del Espíritu Santo, limpia del pecado, alivia y conforta al alma del enfermo. ¿Dónde son las partes en donde se unge? Comúnmente en la frente y en las manos. Sin embargo, eso no impide que pueda ser en algún otro lugar del cuerpo. Bien, nos quedamos en este segundo sacramento de curación. Dejamos para la próxima semana el tercer y último sacramento, que es la Eucaristía a forma de viático. Esperemos les haya servido en algo estos sacramentos que ayudan, estos sacramentos que mantienen esa relación. Quisimos dejar el sacramento del viático porque es el sacramento que menos se practica y es un sacramento muy bello, ese sacramento, ese alimento de la gracia de Dios. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, que Dios los asista. Nos vemos.